E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje é um episódio especial. Vocês estão vendo aí cenário diferente, toda uma... Põe a câmera central aí, produção. Aí, ó. Olha que cenário bonito, hein? Estamos aqui na Gran Cru, né? A Gran Cru dos Jardins. É uma parceria muito... Eu fico muito feliz da gente tá conseguindo desenvolver. E numa oportunidade assim incrível, que pela primeira vez aqui no Brasil, José e Sebastião Zucardi juntos. Então, além de tudo, para mim é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso podcast. Espero que seja um bate-papo muito bacana. Muito obrigado de verdade. Bueno, un gran placer para nosotros también. Igual. Gracias. Maravilha. A gente sempre começa o podcast falando um pouco de como que o vinho entrou na vida de vocês. Na sua, provavelmente, já estava no DNA ali, mas eu queria entender qual é a primeira lembrança que vocês têm com o vinho, né? Que vocês têm de memória, assim, familiar. Bueno, el vino siempre estuvo presente en la mesa familiar. Para nosotros el vino es parte de la alimentación, parte de nuestra cultura. Pero en realidad el abordaje al vino ya desde una perspectiva desde adentro vino por un hecho muy casual. Mi padre era un ingeniero civil y en 1950 él adaptó algunos sistemas de irrigación para la región de Mendoza, donde nosotros vivimos. Mendoza es un desierto. La cordillera de los Andes es una barrera de 5 o 6 mil metros de altura que interrumpe el aire húmedo que viene del Océano Pacífico. Y por otro lado estamos a 1.000 kilómetros, más de 1.000 kilómetros del Océano Atlántico. Entonces Mendoza es un desierto y tenemos una sola fuente de agua para la irrigación, que es el deshielo de la nieve de la cordillera de los Andes. Pero esa agua que tenemos del deshielo es muy poquita. Regamos solamente el 3,5% de la superficie total de Mendoza. Bueno, mi padre adaptó algunos sistemas de riego que en aquella época se usaban en California y en 1963 decidió implantar un viñedo con la idea de mostrar su sistema de riego a otros productores. En definitiva, quería hacer un showroom. Comenzó con eso y yo en ese momento tenía 9 años. Recuerdo mi recuerdo es que siempre lo acompañaba todos los sábados, que no tenía escuela, lo acompañaba a ese viñedo. Y se apasionó con el viñedo, descubrió su segunda vocación en la agricultura y era una persona muy innovadora, entonces hizo varias innovaciones, ya no solo en los sistemas de riego, en los sistemas de conducción. Pocos años después comenzó la construcción de una bodega y empezamos a elaborar los primeros vinos. Todavía no teníamos una marca, todavía no vendíamos en el mercado, solo se vendía a otras bodegas. Y fue un proceso. Yo crecí en ese ambiente, para mí era un gran programa ir todos los sábados al viñedo, aprendí a conducir el carro, jugaba con los chicos que vivían allí, que eran los hijos de los empleados del viñedo. Y nos fuimos insertando. Es decir, el vino ha estado presente siempre. Luego yo me sumé en 1976, empecé a trabajar dentro de la bodega y mi primer tarea fue trabajar en toda una reconversión de variedades y de variedades de mejor calidad y empezar a vender los vinos ya engarrafados, primero en el mercado argentino, y varios años después de 1992, 93, en el mercado internacional. Así que fue un proceso, digamos, como natural pero muy siempre enfocado a la agricultura. Nosotros somos viticultores y fuimos integrándonos, llegando a los mercados para poder seguir siendo viticultores y para llegar con nuestros vinos a los consumidores finales, ¿no?
Então são duas grandes pontos de virada, né? Na década de 80, quando teve essa remodelagem dos vinhedos, e na década de 90, quando vocês começaram a exportar. Esses são os dois grandes marcos ali da teu início da passagem na Zuccardi, né? Sí, efectivamente, primero el llegar al mercado argentino, donde el mercado consumía muchos vinos, y luego un crecimiento cualitativo que nos permitió llegar a los mercados de exportación. En aquel momento Argentina era una categoría que no existía. Es decir, prácticamente, si bien Argentina era el cuarto productor mundial, producíamos mucho vino, pero todo el vino lo tomábamos en el país. Así que no había mercados afuera y hubo que hacer una tarea ardua de comunicar. Empezamos trabajando, yo recuerdo, en 1991 fui a una feria internacional en Burdeos, se llamaba Vinexpo, y fue una revelación para mí porque estaba todo el mundo del vino. Y para una bodega argentina que estaba enfocada en el mercado argentino fue todo digamos, un descubrir que el mundo del vino era muy amplio y que había una diversidad de países y de estilos de vino. Y empezamos a trabajar en ese sentido. Nuestro primer mercado fue el mercado inglés, un mercado de gente con la mente muy abierta, que quería probar cosas que venían de otros lados. Bueno, y fue muy interesante eso porque nos permitió entender muchas cosas, desarrollar y crecer mucho también cualitativamente. Pues siempre en la familia tenemos 4 pilares que son los que nos inspiran y los que nos llevan adelante, ¿no? El primero es siempre ir por más calidad de vinos, pero también calidad de gestión. El segundo es innovar. La innovación es un aspecto muy importante. Generalmente la gente habla del vino como tradición, pero es muy importante la innovación. Sí. El tercer aspecto es cuidar el medio ambiente. Dependemos de la naturaleza. Entonces, tratar de no producir ningún cambio, no afectar nada para que los que vienen atrás nuestro puedan cultivar de la misma manera o inclusive mejor. Y el cuarto aspecto es ser útiles a las comunidades en las que trabajamos. El vino es el lugar y las personas, o las personas y el lugar. Es muy importante trabajar con personas que crezcan, que se apasionen, que tengan educación. Entonces, trabajamos mucho, tratamos de contribuir a los procesos educativos de las comunidades donde trabajamos. No solo con la gente que trabaja con nosotros, sino la gente que trabaja o que vive en esas comunidades. Así que siempre esas 4 cosas están presentes y en la medida en que hacemos algo o desarrollamos un proyecto o hacemos algo nuevo, tiene que contribuir por lo menos a una de estas 4 cosas y no ir en contra de ninguna de ellas. Esta es como una matriz de decisión. Y el otro aspecto importante es hablar de la familia como la conjunción de objetivos y de valores, no solo una relación sanguínea. Cuando hablamos de la familia hablamos del conjunto de colaboradores con el que trabajamos, porque compartimos objetivos e compartimos valores, e essa é a verdadeira família em la vida. Sim, e uma coisa que eu comento muito é que por trás de uma marca existem pessoas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Foi produção? Tá. Você pausou aí? O que você fez? Pode ir de boa? A produção parou aqui no meio do negócio aqui, ó. Tô brincando. E uma coisa que eu falo muito é que por trás de uma marca é feita por pessoas, né? Então é esse dia a dia, essa união, todos esses 4 pilares que você falou que são base para você conseguir consolidar uma marca como vocês têm hoje no mercado. E aproveitando, Sebastião, conta um pouquinho então de como que você chegou aí na Zuccardi. Eu sei que você viajou, fez vindimas nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Conta um pouquinho sua trajetória até ingressar dentro da Zuccardi. Sí, igual antes lo que vos decías de que detrás de toda marca, y lo podemos llevar a detrás de todo vino, hay personas. El vino es la unión indivisible del lugar, el productor y el año en el que el vino fue hecho. Y la magia está muy relacionada con esa. El mismo productor en 3 viñedos diferentes, 3 vinos diferentes,
pero 3 productores diferentes exactamente en el mismo viñedo son 3 vinos diferentes, y el mismo productor en el mismo viñedo cada año puede hacer un vino diferente. Y eso lo hace al vino diverso, único y especial, y jamás elegiríamos un vino solo por el lugar, ni tampoco solo por el productor. Lugar y productor son una unión indivisible. Y eso creo que es lo que le da la dimensión más interesante al vino. A mí me pasó, yo soy la tercera generación en la familia y nosotros ya nos sumamos con la familia metida y muy desarrollando el vino. Entonces las conversaciones en la familia eran alrededor del vino. Todo lo que pasaba en la familia se movía al ritmo del vino. Acompañado también con esto de que el lugar donde íbamos era el viñedo y al viñedo íbamos a jugar también de nuevo, a aprender a manejar, a andar a caballo. Entonces era un lugar donde nos fuimos nutriendo y quizás inconscientemente fuimos tomando decisiones que nos acercaron al viñedo. Pero hubieron un par de puntos importantes dentro de mi carrera. Uno fue la decisión de estudiar viticultura, de decidir que a lo que me quería dedicar era la viticultura. Venía, si bien, de un colegio de orientación enológica, ya la universidad era el momento de elegir. Y al mismo tiempo empezar un proyecto personal de espumantes. Sí. Que empecé junto a amigos, que somos 4 y se llama Alma 4. Y ese proyecto ya me insertó, no a través en algún punto de la familia, sino en la familia con mi propio proyecto. En algún punto dar nombre a lo que yo estaba haciendo. Y a partir de ahí hubo una decisión y un camino y una búsqueda que me llevó también a aportarle a la familia una nueva dimensión en lo que hacía, que era pensar que nos teníamos que ir a cultivar al Valle de Uco, que era la zona más alta, donde nosotros cultivamos y donde mi familia no estaba trabajando. Y la verdad que, bueno, a partir de los espumantes me di cuenta que si queríamos hacer vinos en un nivel más alto, debíamos ir a cultivar más cerca de la montaña. Y cuando se lo planteé, al principio mi papá me dijo, mirá, yo no tengo tiempo. Cuando vos termines la universidad, nos vamos a cultivar allá. Y así fue que en el 2004 terminé la universidad y en el 2005 plantamos el primer viñedo en el Valle de Uco. La carrera ha sido en algún punto rápida, porque hoy tenemos como familia 10 viñedos en el Valle de Uco y tenemos 2 bodegas en el Valle de Uco. O sea que hemos hecho un crecimiento con raíces profundas en el Valle de Uco. Lo que también decía, sí, tuve la oportunidad de viajar. A partir del 2004 empecé a hacer vendimias en otros países. Hacía la vendimia con mi familia en febrero, marzo y abril, y después en septiembre, octubre me iba a hacer la vendimia al hemisferio norte y tuve la oportunidad de trabajar en España, Portugal, Francia, Estados Unidos, y eso me abrió la cabeza. Me permitió ampliar un poquito la mirada que tenía. Y con ese ampliar la mirada y con el trabajo de profundización que empezamos a hacer en el Valle de Uco, vino la definición del estilo de vinos que hacemos hoy. Vino el tener claramente como foco el lugar, entender que primero que el lugar era lo importante, más allá de la variedad, que la variedad era el vehículo de expresión del lugar, y luego la definición de cómo íbamos a interpretar esos lugares. Y esa búsqueda que a nosotros nos gusta decir de pureza y transparencia de los lugares, no la búsqueda del vino perfecto, sino el vino que nos cuente una historia de esos lugares donde cultivamos. E a Malbec é uma uva que conta muito bem essa história de microparcelas, né? Malbec es parte del terroir en el que nosotros cultivamos. Y lo interesante es que el Malbec no fue un plan de marketing. El Malbec fue algo que sucedió. Nosotros, en el origen de nuestra viticultura, hay una primera inclusión de la vid en 1550, pero realmente el desarrollo más grande llega a mediados del 1800 con una inmigración italiana y española muy fuerte. Había también algo francesa, pero principalmente italiana y española. Y estos inmigrantes traían la tradición de primero de beber el vino y luego de cultivar la viña, como en algún punto respuesta a beber vino. Y se produce el ingreso de un montón de variedades europeas, donde ingresan mezcladas. Y el Malbec tiene una adaptación a nuestro lugar maravillosa,
estos productores empiezan a darse cuenta de que el Malbec era mejor que cualquiera de las otras variedades y empieza un proceso de selección, mejora, replantación, selección, mejora, replantación, que nos lleva a que el Malbec sea hoy la identidad de Argentina. Pero esto no fue un plan de marketing, no fue que alguien dijo qué variedad es famosa en los mercados, vamos a plantar esta variedad, sino que el Malbec fue algo que pasó en el viñedo y que sin duda es el mejor vehículo de expresión de nuestros lugares porque tiene algunas cosas importantes. La primera es adaptación al lugar. Cuando uno camina a los viñedos, prueba la uva y hace los vinos, te das cuenta que el Malbec tiene una adaptación fantástica al lugar. Le gusta la altura, le gusta la luz, le gustan los suelos pedregosos, trabaja bien con el calcáreo. Y lo segundo es que es muy transparente a los lugares. Cuando vos probás Malbec dentro de diferentes lugares del Valle de Uco, vas a ver que el Malbec es capaz de tomar diferentes formas. A mí me gusta decir que el Malbec en el Valle de Uco es como el Pinot Noir en la Borgoña, o el Nebbiolo en Barolo, o el Sangiovese en algunas zonas de la Toscana. Es una variedad que es parte del terroir y que sobre todo tiene la transparencia al lugar. Pero también esto es muy importante, la historia de estas generaciones y generaciones de viticultores, porque hoy tenemos un Malbec prefiloxérico de selección masal e super adaptado al lugar. É. E eu sei também que vocês escalaram a Aconcagua juntos, né? E eu queria saber que lições, porque deve ser uma experiência pai e filho muito, muito legal, né? E eu queria saber quais lições você trouxeram dessa empreitada junto, né? Dessa escalada ao Aconcagua para dentro da Zuccardi, assim, para o dia a dia da vinícola. Yo creo que, bueno, yo nunca fui montañista, en realidad montañés, porque vivo cerca de la montaña, viví toda mi vida al pie de la cordillera, pero en realidad fue una idea que surgió en un momento dado. Una loucura. Sí, en aquel momento un importador nuestro de vinos de Polonia vino a escalar el Aconcagua y yo lo acompañé un par de horas en la caminata inicial. Y en el camino de vuelta dije, ¿por qué vivo acá a 150 kilómetros de este lugar y nunca se me ocurrió escalar esta montaña, que es la montaña más alta fuera de los Himalayas, ¿no? Y entonces hablé con un amigo y le pregunté, le digo, ¿vos crees que yo puedo escalarlo? Prepárate, dice, con toda seguridad lo vas a hacer. Así que empecé a preparar y le comenté a Sebastián y a Miguel, le dije, bueno, yo voy a escalar el Aconcagua el año próximo, están invitados, en un acto de absoluta inconsciencia. Así que bueno, así lo hicimos. Sebastián ese año se recibió, se fue a trabajar a Francia durante varios meses. Cuando volvió ya era cerca de fin de año, así que nos probamos un día, fuimos a un lugar que está a 4.200 metros, cerca de la pared sur de la Aconcagua, y que uno sube rápidamente de altitud para ver si nos aclimatábamos. Nos aclimatamos bien. Miguel no tenía su programa de ir a Machu Picchu, así que dijo, vos estás un poquito loco. Y bueno, y así partimos en una expedición a final de diciembre. Yo quiero decir que nunca estuve en mis planes y nunca pensé que íbamos a llegar. O sea que para mí, yo volvía de lo que contaba mi papá, de trabajar en Francia, y cuando volví estábamos muy, muy cerca de salir, y yo dije, bueno, él no va a llegar, yo tampoco, vamos, y será hasta lo que tenga que ser. Y nos fuimos, y bueno. Bueno, fuimos en una expedición y la verdad que yo tenía la seguridad que iba a llegar, pero era más por inconsciencia que por conocimiento. Y fue una experiencia, el ir a la montaña y escalar en realidad es un acto muy introspectivo. Es decir, la montaña ni se entera que uno está ahí. Son montañas que tienen millones de años, uno la escala, uno no cambia nada. Pero para uno es una experiencia fuerte porque te pone a prueba en tu límite. O sea, la montaña nos enseña qué chiquitos somos en tiempo, qué chiquitos somos en relación en tamaño, en relación a la naturaleza.
La verdad que cuando uno escala la montaña, uno va hacia adentro de uno mismo. Y la experiencia de hacerlo juntos fue una experiencia muy linda, porque cuando uno hace este tipo de cosas, cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo. En la montaña uno debe llevarse a uno mismo y cada uno debe hacer lo propio. Entonces la relación no es una relación ya de padre-hijo, ya es una relación adulta y es una relación de iguales. Y nos tocó, fueron 2 semanas de prepararnos, de ir subiendo, bajando hasta hacer cumbre. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, yo creo que en la relación, porque fue un cambio cualitativo en la relación, ya no más padre e hijo, ya amigos iguales, y cada uno haciendo su esfuerzo bueno, y compartiendo una experiencia fuerte, ¿no? Porque la falta de oxígeno cuando uno va subiendo, se siente, digamos, uno debe, y es un ejercicio también mental, la decisión de llegar es muy importante. Sí, y en nuestro caso la conexión con la montaña. La montaña es todo para nosotros. La montaña es la identidad de lo que somos como personas y lo que hacemos en el vino. Entonces la verdad que poder haberse desafiado y hacer un poco lo que contaba mi papá introspectivamente en la montaña te cambia. No sos el mismo cuando volvés. Y hoy seguimos tratando de hacer cosas. Ahora vamos a andar mucho a caballo a la montaña y hacemos a veces algunas travesías de 6, 8 días y disfrutamos mucho de compartir, eh, porque la verdad que es esto, ¿no? Más que una relación de padre e hijo, hay una elección mutua de caminar juntos, de compartir. Acho que isso fortalece muito também nas decisões de dia a dia, né? Porque é uma empresa familiar. E a empresa familiar tem pontos positivos e pontos complexos, né? Então acho que ter esse momento ajuda também no dia a dia, né? Mira, las empresas familiares en el vino son esenciales, porque la toma de decisiones en el vino requiere de la integración de un montón de factores que no son tan fáciles de tomar a un nivel de board o profesional. Sí, Necesitas también, necesitas tiempos largos. A veces una generación no alcanza. Es decir, a veces necesitas que una generación trabaja sobre el trabajo de la anterior. Es decir, tenemos tiempos que cada año es una cosecha y hay que aprender y hay que desarrollar y hay mucho por aprender y mucho por desarrollar. Entonces, en eso las empresas familiares podemos acumular experiencia y trabajar en una dirección a lo largo de tiempos largos. Pero por supuesto tienen el desafío que se juega también una parte emocional en todo lo que compartimos. Y eso puede ser una posibilidad de potencia o puede ser un peso. Nosotros lo hemos trabajado, nosotros nos gusta decir que somos una empresa familiar profesional, donde junto a Miguel y Julia, que son mis hermanos, hemos trabajado y seguimos trabajando en la conciencia y en el desarrollo de un trabajo profesional juntos sin perder los valores de una empresa familiar. Pero para nosotros, en nuestra actividad, la profundidad y la velocidad de toma de decisiones que podemos tener como empresa familiar, en algún punto es irreproducible de otro modo. Sim. Eu tinha tocado no ponto do Aconcagua, porque eu já queria entrar nessa questão dos vinhos de montanha, que são os Malbecs mais de altitude. Hoje a gente vê muitas empresas, muitas vinícolas plantando na altitude, mas vocês começaram muito lá atrás, né? Mas qual é a grande diferença, assim, para a gente explicar para o público do Malbec mais de altitude para o Malbec, só para dar uma explanação geral, assim? Mira, es importante para entender el lugar donde cultivamos 2 palabras. La primera, montaña o vinos de montaña, y la segunda es diversidad. Cuando hablamos de vinos de montaña es porque la cordillera de los Andes, en el lugar donde nosotros vivimos, determina toda la identidad. Primero el paisaje. Linda. Y el paisaje es parte importante de los vinos que hacemos. Lo segundo es el clima. La cordillera nos aísla de cualquier influencia oceánica. Cultivamos en uno de los lugares más continentales donde se puede hacer vino en el mundo,
pero con algo particular que es la altura. Y la altura nos permite cultivar en zonas frías, pero en una zona fría con luz. En general las zonas frías son cerca de la costa y son más nubladas y lluviosas. Nosotros cultivamos en una zona fría pero con luz. Entonces la cordillera realmente nos da condiciones singulares climáticas. El agua que usamos para regar viene del deshielo de la cordillera y los suelos sobre los que caminamos y cultivamos, las raíces de nuestras plantas crecen, es material que vino de la cordillera de los Andes, que hace millones de años estaba en la cordillera y a través de movimientos aluvionales originados por el deshielo de glaciares empujaron material y es donde cultivamos hoy. Y el quinto punto es que nosotros somos gente de montaña, lo que hablábamos recién. La cordillera es parte de nuestra cosmovisión, es parte de nuestra toma de decisiones. A mí me gusta contar que cuando vos vivís en Mendoza y te despertás a la mañana, antes de abrir los ojos, vos sabés exactamente dónde está la cordillera de los Andes. Entonces, sin duda, la cordillera es la identidad de nuestros vinos. Y esta segunda palabra que yo te decía de diversidad es porque en el Valle de Uco, por ejemplo, tenemos una variación de alturas en muy corta distancia. Podemos pasar de los 900 metros a los 1700 metros en 30 kilómetros de distancia. Eso genera que cuando estamos a una misma latitud y subimos, nos vamos moviendo de zonas más cálidas a zonas más frías. Eso climáticamente ya nos está hablando que en muy poca distancia podemos tener expresiones de vinos muy distintos. Y luego por la formación de suelos de esta cordillera, que son suelos aluviales, por la energía que tuvo el agua y por la diversidad de materiales, también tenemos una variabilidad de suelos muy grande. Por eso hoy, si queremos hablar del Valle de Uco, necesitamos hablar de los pueblos del Valle de Uco. Y cada pueblo tiene una combinación única e irreplicable de parte climática, por altura, distancia a la montaña, pendiente, y suelo con respecto a otros pueblos. Entonces la maravilla hoy de cuando hacemos vino es que depende del lugar donde cultivemos, es la expresión que vamos a tener. Isso é uma coisa muito presente nos vinhos da Zuccardi, né? Vocês trabalham essa microparcela de uma forma assim impressionante, né? Sí, yo creo que es decir, el entender la diversidad de estos suelos, que fue un tema que, bueno, Sebastián comenzó a trabajar desde el año 2000, primero a través de las diferencias de los vinos que hacía con uvas de distintos lugares, pero luego yendo en profundidad y entendiendo de dónde partían esas diferencias, entender cómo era la composición de los suelos, cómo había sido, incorporamos la geología, que no era una ciencia que estaba vinculada a la enología y a la viticultura, incorporamos la geología y empezar a entender nos dio la posibilidad de empezar a diferenciar y empezar a partir de esa comprensión de la diversidad de suelos y de climas que nos da esta condición, digamos, de la proximidad con la cordillera de los Andes, fue un tema muy importante que cambió nuestra mirada de digamos, sobre los vinos, sobre los estilos, y creo que fue un paso gigante en la evolución de la familia en cuanto al estilo y a la calidad de los vinos. A presença do cálcio, né, ela varia muito nessa região, né? Acho que muito desse estudo de geologia está ligado a isso, né? A ver, primero tenemos que saber que climáticamente es la primera determinación, porque no podemos separar el suelo de la parte climática. Entonces hay una parte climática que tiene variabilidad en el Valle de Uco, porque recién hablábamos de alturas y cercanía a la montaña. Determinada esta parte climática, viene una parte que es más geomorfológica, no es solo geológica, sino que tiene mucho que ver la morfología, de dónde vienen esos materiales, cómo vienen. Ahora, en el Valle de Uco podemos encontrar geologías muy interesantes y muy únicas, porque en algunos lugares, especialmente en los que cultivamos nosotros, se te mezcla material volcánico, como puede ser las rocas de granito, con material sedimentario de origen de fondo marino. Y esas son cosas que no las encontrás en ningún otro lugar en el mundo. Tiene que ver por la formación de la cordillera de los Andes, que fueron dos placas que chocaron. Una placa estaba fuera del océano y otra placa estaba bajo el océano. Entonces luego tenemos materiales muy diversos que esos aluviones han ido arrastrando hacia las zonas donde cultivamos. Ahora, el desafío, y era un poco lo que traía mi papá, tiene que ver con que nuestra búsqueda es realmente mostrar las características y las singularidades de cada lugar.
Por eso el trabajo que hemos llevado desde el viñedo hasta la bodega ha sido bajar las cosas que pueden reducir el mensaje del lugar. Y eso nos ha llevado a disminuir 3 cosas, sobre todo: la sobremadurez, la sobreextracción y la sobremaderización. Y buscar que los vinos hablen de la forma más transparente y pura de los lugares donde cultivamos. Muito bem. Eu acho que a gente pode pedir para nossa amiga vir aqui colocar um pouquinho de vinho dessa sequência linda e maravilhosa que temos aqui hoje. Pode falar, produção, não tem problema. Assim? Para cá, assim? Isso, boa. Não tem problema, pode puxar mais? Isso, tá bom. ¿Y tengo que hablar ahí? Sem estresse. ¿La podés hablar un poquito de costado? Maravilha. Hágate inspiration. Vamos. Por favor. Aqui nós temos um exemplo dessa questão da microparcela, né? Acho que esse vinho aqui expressa muito bem isso, né? Sí, porque, a ver, hablábamos de esa diversidad que hay entre lugares, pero también en el Valle de Uco, por la cercanía a la montaña y por la formación de suelos, tenemos mucha variabilidad dentro de las fincas. Cuando hablamos de la finca es un viñedo. Y esa variabilidad fue algo que aprendimos a partir de cuando plantamos nuestra finca Piedra Infinita. Nos fuimos dando cuenta que adentro de la finca teníamos más de un suelo en una misma situación climática, y eso nos llevó a dividir nuestro viñedo de 38 hectáreas en 46 parcelas diferentes. Que loucura. Tremendo. Eso nos cambió la forma de caminar el viñedo, nos cambió la forma de cultivar la viña, nos cambió la forma de hacer los vinos. Y a partir de eso empezamos un aprendizaje, una profundización en la división de nuestros viñedos, y empezamos en el 2012 a hacer un vino que se llama Finca Piedra Infinita. Este viñedo es un viñedo muy particular porque su nombre viene de que para plantarlo tuvimos que sacar más de 1000 camiones de piedra. Es una zona en el sur del Valle de Uco, a 1100 metros de altura, pero es el centro del cono aluvional del río Tunuyán, por lo tanto es una zona extremadamente pedregosa. Y cuando empezamos a hacer Piedra Infinita fue el corte de diferentes parcelas dentro de la finca Piedra Infinita. Cuando decimos corte, es la misma variedad, siempre Malbec, pero lo que había Malbec de diferentes tipos de suelo. Y a partir de ese vino nos fuimos descubriendo que había algunos lugares dentro de la finca que tenían características diferenciales. Y en especial 2 parcelas dentro de la finca, una que llamamos Supercal y esta que estamos probando ahora que se llama Gravascal, que son 2 suelos diferentes dentro de nuestra finca de Piedra Infinita. Y en el 2015 decidimos por primera vez embotellar en pureza este pedacito de suelo. Entonces esto es una parcela dentro de la finca Piedra Infinita que son 0,73 hectáreas, o sea, es una parcela muy chiquita. Es Malbec que vinificamos en concreto y guardamos en concreto. Entonces, de nuevo, es mostrar en el nivel más alto de lo que podemos hacer una situación única dentro de nuestra finca de Piedra Infinita. Para mim, isso aqui é a pura expressão do vinho. É o que eu gosto de tomar hoje. Ainda tomo um pouquinho com uma coisa de madeira aqui, uma madeira ali, mas a fruta ela precisa estar presente, né? Isso daqui é uma pura expressão de fruta, né? Acho que Aparecen también las hierbas del lugar. Pensá que nuestros viñedos, como decía mi papá, solo el 3,5% de la superficie de Mendoza está cultivada. Entonces todos los viñedos están rodeados de una cantidad de vegetación nativa muy grande. Y esa vegetación nativa tiene aromas que son parte de la complejidad de los vinos. Y cuando nosotros decidimos reducir la madurez, reducir la extracción, damos lugar a que todos estos aromas aparezcan. Cuando salimos de la madera y nos vamos a trabajar en el concreto, lo que evitamos es que haya aromas que sean externos a el viñedo. Y después lo que vamos a ver en estos vinos, que al reducir
esta extracción se reduce la dulzura y aparecen otras cosas, como la textura que viene del calcáreo o como la salinidad que aparece sobre el final del vino. Sí. Luego esto fue un proceso también muy largo y de conocimiento sucesivo. Yo siempre bromeo, Sebastián, que en los últimos 20 años pasó más tiempo bajo tierra que en la superficie. Pero el producir ese, digamos, el entender esa diversidad de suelos, llevarlo a digamos, a parcelas concretas que, digamos, parcelas que tienen suelo de superficie menos profundo, más profundo y con una variabilidad extraordinaria, porque cuando los movimientos erosionales se produjeron, la superficie del terreno fue caótica y solo después de millones de años se fue acumulando una capa fina de suelo, de material fino, que es donde hoy cultivamos. Pero de pronto tenemos acá 1,5 metros de suelo y acá tenemos una capa de 10 centímetros. Y la diferencia en la maduración de las uvas, en las características de las uvas de una planta que crece acá o acá, es completamente diferente. Entonces, todo ese conocimiento fue un proceso largo, pero muy enriquecedor, porque empezamos a ver que teníamos que cosechar las uvas en momentos diferentes para lograr el punto justo de madurez, para evitar la sobremaduración o cosechar las uvas antes de tiempo y lograr la mejor expresión de ese viñedo. Muchas de esas cosas, cuando se trabaja con otra mentalidad, cuando se trabaja más mostrando un método de vinificación, se pierden. Porque si yo utilizo barrica de Carvalho nueva, y bueno, voy a testear, después voy a sentir el sabor de la madera y después vamos a ver si el tostado era de qué nivel y todo lo demás. Entonces, cuando uno despoja al vino de todas esas, digamos, estos factores que yo llamo maquillaje, empieza otra carrera, empieza otra historia, que es mostrar realmente transmitir lo que las uvas dan en cada lugar. Y en ese sentido, el manejo de vasijas de concreto, que son el material más neutro, que menos interfiere en ese carácter de las uvas que vienen del viñedo, también fue un paso muy importante y un proceso de estudio que, bueno, iniciamos en 2009 un área de investigación y desarrollo que fue también muy importante para el desarrollo de este estilo de vino, para todo lo que estamos haciendo hoy. Sí, es también importante saber que esta es nuestra definición de lo que nosotros pensamos y el vino debe ser diverso. Mañana puede venir otro productor y tener una opinión distinta y es tan válida como la nuestra. Pero en nuestra forma de mirar los vinos, nosotros creemos en esto de desvestir, en esto de expresar los lugares de la forma más pura y transparente posible. Ahora, para eso necesitamos lugares que tienen que ser muy buenos, porque no en algún punto van a tener que defenderse solos. Y ahí es donde yo creo que el Valle de Uco es un lugar del nivel más alto para poder producir vinos. Tiene condiciones y características que no tienen nada que envidiarle a ningún otro lugar en el mundo. Entonces nuestro trabajo hoy es poder profundizar nuestro conocimiento, poder hacer vinos que cuenten esto y hacer un trabajo de evangelización. E deve ser um trabalho de aprendizagem incrível, porque assim, a gente está falando de uma região muito pequena, com 46 subdivisões, com diferenças de solo, com diferenças de tempo de colheita. É uma loucura isso daí, né, cara? Sí, pero cuando uno lo piensa de 0 a 100 es una locura. Pero como lo vivimos fue un proceso y fue un aprendizaje donde fuimos caminando, fuimos entendiendo, fuimos aprendiendo. Hoy plantamos nuestros viñedos de una forma completamente diferente a lo que hacíamos antes. Hoy antes de plantar un viñedo estudiamos el lugar, dividimos las parcelas y luego plantamos el viñedo. E inclusive en nuestros nuevos viñedos estamos dejando el 30% de la superficie con vegetación nativa, porque creemos que los viñedos deben ser la expresión también del paisaje y la vegetación nativa es parte del paisaje. Entonces ha sido un proceso y ha sido un proceso donde vas aprendiendo y el área de investigación y desarrollo ha sido un lugar fundamental porque hemos podido acelerar nuestro proceso de aprendizaje a través de ensayos, de
de ir dividiendo y probando, buscando formas de vinificación. Creo que también ha habido algo muy importante en la familia que tiene que ver con la independencia. Siempre hemos pensado de una forma independiente, nunca hemos estado mirando cómo se hacían las cosas o cómo se deberían hacer. Siempre hemos tenido el valor de tomar las decisiones en cuanto a lo que nosotros pensábamos. Y lo otro es que hemos hecho las cosas con coherencia. No llegamos al Valle de Uco a construir una bodega. Llegamos al Valle de Uco a comprar uvas y a entender el Valle de Uco. Después compramos tierra, después plantamos nuestros viñedos y fuimos entendiendo esto de los suelos. Luego mejoramos la forma de que plantábamos nuestros viñedos y ahí recién hicimos la bodega. Entonces, cuando vos entrás a nuestra bodega, que es un proyecto muy especial, es una bodega construida con las piernas en el viñedo. É lindo. Y es una bodega que está preparada filosóficamente para cómo trabajamos hoy. Si nosotros hubiésemos llegado al Valle de Uco y hubiésemos construido una bodega, Seria totalmente diferente. nos hubiésemos anulado el camino. Yo creo que sería completamente diferente la historia de los vinos que estaríamos haciendo. E vamos aproveitar essa obra-prima que temos aqui e contar um pouquinho de como foi a evolução desse vinho que nós temos aqui hoje, do aprendizado que vocês tiveram desde a primeira vindima dele até as pontuações que ele teve aí mundo afora. Mira, lo primero es que para entender esto hay que entender cómo ordenamos nosotros nuestros vinos. Y nosotros los ordenamos en una pirámide que a medida que vamos subiendo hace más foco en el lugar. Cuando hacemos un vino, por ejemplo, Zuccardi-Qué, habla del Valle de Uco. Entonces tomamos el Valle de Uco como el lugar de donde pueden venir las uvas. Cuando saltamos a hablar de polígonos, hablamos de los pueblos del Valle de Uco. Entonces ya dividimos y acotamos la superficie. Cuando pasamos a hablar de aluvional, fósil o botánico, hablamos de los parajes dentro de los pueblos. Entonces hablamos de regiones más chicas dentro de esos pueblos. Cuando pasamos a hablar de finca, hablamos de viñedos dentro de esos. Y cuando pasamos a hablar de parcelas, empezamos a hablar de pequeños pedacitos de suelo. Pero hay coherencia. Vos probás un Zuccardi-Qué y probás un Gravascal, que son vinos de la punta de nuestras pirámides, vas a ver que los vinos hablan el mismo idioma. Ahora, esa búsqueda de representar cada vez que vamos más arriba en algún punto algo más preciso, más chico, más particular, ha sido un camino de aprendizaje. Y ese aprendizaje, por supuesto que tiene una evolución y se empieza a juntar el aprendizaje de uno con la variabilidad de añadas. Justo ahora nosotros tenemos enfrente el Gravascal 19, el Gravascal 20 y el Gravascal 21. Si probamos los tres vinos, va a haber variabilidades que también tienen que ver con la parte climática. Sí. Ahora, vos decías de los reconocimientos. Nosotros no trabajamos para los reconocimientos, pero nos ayudan mucho, porque ayudan a visibilizar el trabajo que hacemos. Y es mucho más importante que alguien diga que vos sos bueno, a que vos mismo digas que sos bueno. Entonces, la verdad que los reconocimientos nos han ayudado a mostrar que primero, el lugar donde cultivamos es un lugar que puede hacer vinos al nivel más alto del mundo. Y segundo, decir o mostrar que esta familia en el Valle de Uco lo está haciendo en el nivel más alto del mundo. É um vinho, assim, impecável, incrível, né? É uma coisa, assim, bem legal. Para quem tiver oportunidade aí de casa para provar isso daqui. Dijiste algo que es importante, el balance, el equilibrio. Sí, lo que estamos buscando son vinos que a nosotros somos bebedores de vino, nos apasiona el vino y cada vez que abrimos una botella de vino, lo primero que buscamos es placer. Lo segundo es que el vino nos cuente una historia, de quién lo hizo, de dónde viene y en qué año fue hecho. Y lo tercero es que nos gusta mucho comer. Entonces pensamos siempre mucho los vinos como parte de una experiencia alrededor de una mesa. Y es donde el equilibrio tiene que ser importante. Es por eso que un clima frío con luz y con suelos de piedra y calcáreo nos da la posibilidad de construir vinos complejos. Sim, tem uma acidez muito boa, tem um tanino presente, mas muito fino, assim, é um vinho, assim, sou suspeito para falar, e não mostra o teor alcoólico que ele tem na boca, né? Ele é muito integrado, assim, o álcool do vinho tem 14%, então ele pode ser um vinho gastronômico, assim, tranquilamente, né? Esa es la palabra, vino gastronómico, vinos que se puedan compartir con las
con las comidas y que complementen realmente. Yo creo que ese es el punto más importante, porque es donde se disfruta el vino. Algo que dijiste, sí, cuando uno mira el alcohol es 14, pero no se siente. Nosotros vivimos en una región donde naturalmente por la luz que tenemos, Sí. nuestros vinos van a estar entre 13,5 y 14,5. Pero la búsqueda es que ese alcohol no se sienta. Por eso el equilibrio y el balance es todo. Y yo creo que se logra. Pero ahí hay un trabajo desde la selección del lugar, desde la viticultura que hacemos y luego el trabajo en bodega. Para mí, el trabajo que hacemos hoy en bodega, con el concreto, cerrando los vinos, permitiéndole que los vinos en algún punto se críen con menos intercambio de oxígeno, también nos permite llegar con vinos con más energía, más electricidad a la botella. Y eso nos da más frescura y nos da vinos que para mí se van a guardar mucho más tiempo de lo que pensamos. Eu particularmente gosto muito da ideia do concreto e fudres maiores, assim, que a gente consegue ter um leve toque da madeira na medida certa. Eu acho que quando a gente tá. É aquilo que você comentou, quando a gente fala do nível da tosta da barrica, eu acho que a gente tá indo para um lado que não, né, a gente não tem que saber qual é a tosta da barrica, né? Acho que foge um pouco do que eu gosto de vinho, né? E pegando nessa ideia das microparcelas, como que vocês definem a microparcela ideal para se tornar um vinho único, assim, né? Nosotros dividimos las fincas por parcelas y la división por parcelas tiene que ver, si estamos hablando en una finca que climáticamente es parecida, por primero la geomorfología, si hay pendiente, no hay pendiente, lo que miramos caminando el lugar, mirando la vegetación nativa. Luego vamos estudiando el suelo y vamos dividiendo nuestra finca. Ahora, la división de la finca no genera una jerarquía de calidad, solamente genera una división de cosas diferentes. La jerarquía de calidad nos las va a ir dando el vino. Lo que va a determinar qué parcelas son realmente diferentes es los vinos que hagamos de cada parcela. Por eso la construcción de una finca requiere de tiempo y también la construcción de los vinos, porque yo creo que los vinos se construyen desde el viñedo, requiere de tiempo. Pero hay algo que para nosotros es muy importante. No importa lo que nosotros queramos, importa lo que el vino nos va a mostrar a nosotros. Muito bom. Em São Paulo também, ali vocês têm uma pegada muito pro vinho branco, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa produção de vinhos brancos aí de vocês. Luego se está produciendo un gran cambio. La vitivinicultura en Argentina siempre fue considerada una vitivinicultura de vinos tintos. De hecho, la variedad que nos identifica es el Malbec. Comemos mucha carne roja y mayormente acompañada por vinos rojos, pero hay un cambio, y hay un cambio en dos aspectos. Un cambio en entender más de nuestra viticultura en relación a los vinos blancos. El cultivo a mayor altura nos ha llevado a cultivar en zonas frías. Siempre hay una relación de la latitud y la altitud. En nuestra latitud, a medida que, podemos cultivar hasta 1700 metros sobre el nivel del mar, y ya de 1500 hacia arriba es riesgoso porque las temperaturas son muy bajas y eso puede ocasionar la pérdida de una cosecha por heladas. Pero el entender esta posibilidad de cultivar en mayor altura en nuestra región nos ha mostrado un camino para producir vinos blancos de la calidad que no sospechábamos podíamos producir, siempre pensando en que los vinos blancos tenían un origen marítimo, un contexto diferente. Hoy nos demostramos que podemos producir en altura vinos blancos de una calidad muy importante, y esto acompañado de un cambio de hábitos en la mayor parte de los mercados, donde las personas están tomando más vinos blancos, están apreciando mucho más los vinos blancos, quizás por cambios en la alimentación, quizás por el clima, quizás por muchos factores. Las personas están apreciando mucho más. E valorizando também, né? Exactamente.
históricamente se decía, bueno, un vino tinto tenía un precio determinado, un vino blanco tenía que estar muy por debajo. Hoy no, hoy hay grandes blancos y grandes tintos y pueden coexistir en iguales niveles de precio. Y esto creo que es un cambio muy, muy importante que se está dando. Y bueno, Sebastián y toda la nueva generación dentro de la bodega está poniendo en valor y estamos haciendo cosas que realmente son revolucionarias, que realmente implican un cambio y la posibilidad de producir vinos blancos de clase mundial que pueden competir y que pueden estar a la altura de los mejores vinos blancos del mundo. E eu sei que vocês não gostam muito de fazer malolática, né? Buscando sempre aquele frescor, aquela acidez. Sí, a ver, ¿qué hacemos? Siempre es una respuesta al lugar. Nosotros no hacemos lo que queremos, sino que dentro de las características que tenemos en el lugar y de nuestra filosofía son las decisiones que vamos tomando. Nosotros cultivamos en lugares altos, pero con mucha luz. Entonces los niveles de acidez son buenos, pero no son extremos. Y sentimos que cuando hacemos maloláctica, ablandamos un poco los vinos. Entonces para nosotros, como respuesta a las características del lugar, preferimos trabajar sin maloláctica. Pero eso fue una definición a la que llegamos trabajando mucho en el área de investigación y desarrollo. Probando las mismas uvas, con maloláctica, sin maloláctica o maloláctica parcial. Y nos fuimos convenciendo de que la forma en la que a nosotros nos gusta trabajar es esta. Pero tiene mucho que ver con mantener la tensión de los vinos, con mantener esta columna vertebral que necesitamos de los vinos. E falando um pouquinho de outras variedades aí, o que vocês têm de legal que tá saindo? Ou testes? O que vocês estão fazendo aí, trazendo além de Malbec, Chardonnay, as mais clássicas? A ver, yo creo que el futuro de Argentina no está en variedades nuevas, sino está en la profundidad de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Siempre me gusta cuando preguntan qué viene después del Malbec, la respuesta de mi papá es más Malbec, pero comunicado a través de los lugares. Entonces yo creo que sería estéril o no sería muy productivo para Argentina pensar que después del Malbec tiene que venir otra variedad. Creo que en variedades tintas, sin dudas, el centro va a ser el Malbec, pero bueno, van pasando cosas, ¿no? La Bonarda como variedad histórica plantada, creo que tiene una oportunidad desde la identidad. El Cabernet Franc como una variedad que llega después, pero con muy buena adaptación al lugar, creo que también le puede dar una dimensión a lo que hacemos en Argentina. Y hablando de variedades blancas, hay tres que me parecen centrales. El Torrontés, porque es única de Argentina y me parece que muestra la identidad. El Semillón, porque todos los viñedos viejos de Malbec fueron plantados con semillón y tenemos un semillón prefiloxérico, masal, súper adaptado al lugar y que da vinos interesantísimos. Y en las zonas más altas, frías y de suelos calcáreos, creo que el Chardonnay es una variedad muy interesante. Con esto no estoy diciendo que no debemos probar. Hoy se está plantando garnacha, nosotros tenemos albariño, por ejemplo, en San Pablo, y todo este tipo de pruebas creo que son entretenidas y nosotros tenemos un mercado también local que está ávido de probar cosas. Pero creo que el futuro, pensándolo en el largo plazo, está más ligado a los lugares que a las variedades. Muito bom. Existem ainda muitas áreas ainda para o Malbec explorar, né? E fazendo um paralelo aí da evolução da viticultura argentina, né? Como vocês veem essa evolução nos últimos 50 anos? Acho que vocês vivenciaram isso muito de perto, né? Vocês conseguem ter uma visão assim de grandes saltos, grandes marcos desses últimos 50 anos da viticultura? Yo creo que la viticultura argentina nació con un proyecto muy cualitativo. Los europeos que vinieron a poblar Argentina sabían cultivar el viñedo y el tomar vino estaba entre sus hábitos y en su alimentación. Creo que la viticultura argentina tuvo un periodo muy brillante, muy bueno, hasta 1930, y ahí hubo un periodo de crisis y luego un crecimiento muy grande del volumen en detrimento de la calidad hasta llegar a otro momento que fue el que me tocó vivir a mí al comienzo de mi trabajo en el viñedo, donde
se produce una gran crisis excedentaria. Esos vinos que se producían muy masivos, ya no eran, digamos, buscados por el mercado, y ahí hubo que producir un cambio muy importante y recuperar el rumbo hacia vinos cualitativos. Y creo que lo que se evolucionó en los últimos 30 años, 35 años, en términos de calidad, ha sido impresionante. Y Argentina, que era un país que se autoabastecía, era un gran productor, pero que no exportaba, ha empezado a ocupar un lugar en el mercado mundial. Y algo que no dijimos, pero que yo creo que es importante, que nos gusta decir que Argentina es el viejo mundo en el nuevo mundo. Hay quien clasifica los países en viejo y nuevo mundo, los países europeos como viejo mundo, tradicionalmente consumidores de vino, y los países emergentes como Australia, Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica como nuevo mundo, y ahí se incluye a Argentina. Nosotros sentimos que Argentina tiene mucho más que ver con el viejo mundo, poblada por inmigrantes. El vino no es un producto simplemente de exportación, sino es un producto, es algo que consumimos y que disfrutamos y que es parte de nuestra cultura. Y esto es importante porque el tener un mercado propio y digamos, y el hecho de que el vino sea parte de nuestra identidad nacional, hace a que podamos llegar a los mercados con una oferta con identidad, con vinos que realmente tienen identidad argentina. No estamos pensando en hacer vinos, a ver qué toman los brasileros, vamos a hacer un vino para los brasileros. No. Hacemos el vino que nos gusta a los argentinos, que tomamos, que nuestro clima, que nuestros suelos, que nuestra filosofía nos permite producir, y ofrecemos esto a los mercados. Y creo que en el vino esto es importante porque es la identidad del vino y en el vino precisamente la diversidad es un gran factor. Nadie quiere tomar todos los días de su vida el mismo vino. Todos queremos ir variando, entender, comprender nuevas regiones, nuevas variedades, nuevos productores. Y yo creo que en eso tenemos mucho para aportar. Entonces a mí me parece que el futuro de Argentina es un futuro muy interesante donde podemos jugar y donde gradualmente estamos jugando en las grandes ligas a nivel cualitativo. Você comentou de achar a Argentina um velho mundo. Até se a gente for pegar a quantidade de litros que o argentino bebe anualmente, é muito parecido com o europeu, totalmente diferente, por exemplo, do brasileiro. Né? Na década de 70, 80, bebia 80 litros por ano. Na Argentina, muito parecido com Portugal, Itália. Aqui no Brasil já a gente 2 por ano, né? Pero algo que está pasando y es interesante es que los países de bajo consumo están creciendo y los países de alto consumo están decreciendo. Y hoy nos tendemos a encontrar alrededor de los 20 litros por habitante y por año. Y Brasil tiene mucho por crecer y ojalá que en algún momento el vino pague menos impuestos, porque el vino no es alcohol, el vino es un alimento. Y es un alimento que da calidad de vida a los pueblos. Entonces, ojalá se pueda, digamos, hacer más extensivo el consumo de vinos, pero creo que eso está pasando en todo el mundo. Los países que consumen menos van creciendo y los países de más alto consumo bajan porque la oferta de bebidas es muy grande. Se distribuye entre muchas bebidas. Antes era más restringido el consumo a menos cantidad de bebidas y hoy hay mucha oferta. Um grande concorrente do vinho na Argentina, quando teve abertura de mercado, foi a Coca-Cola, né? Claro, porque cambia, digamos, el hábito ¿Sí? digamos, a la hora de la mesa familiar, Claro. y hay mucha publicidad en ese sentido. Sí, hay que pensar, digo, esto que vos decías de él. Cuando uno piensa por qué tomamos Coca-Cola, es la anticultura. Sí, En algún punto. O sea, es lo Anarquismo, opuesto ¿no? al vino. El vino tiene un origen, tiene un lugar, sabemos con qué está hecho, tiene un gusto diferente en cada lugar que lo cultivamos, y después está demostrado que en cantidades moderadas beneficia a la salud. Total. Las bebidas azucaradas de alguna manera tienen un problema serio para la salud, y bueno, estamos en un Nenhum momento... benefício, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad donde el negocio justifica muchas cosas.
nosotros creemos en el vino y sentimos que con el vino estamos contribuyendo a una mejor vida, a disfrutar, a generar un vínculo entre las personas, porque una garrafa de vino en la mesa genera un ambiente de compartir. Total. Y estamos consumiendo una cantidad de cosas que son beneficiosas a la salud y muy placenteras y que hacen bien en el largo plazo, por supuesto, con la moderación que es necesaria para cualquier tudo, cosa que Tudo, consumamos. sim. Eu sempre falo que tudo aquilo que está no entorno, ao redor da taça, é o que vale. A conversa, né? Aquela. En É un mundo isso. donde la soledad y la depresión son problemas serios, el vino es algo Un importante, antídoto. Sim. porque el vino requiere de encontrarse, requiere de tiempo y el vino construye conversaciones. Sim. Tu mejor botella de vino nunca te la tomás solo, Não, siempre la compartís. Sim. Y en ese compartir uno comparte con alguien a quien uno quiere y con alguien que tiene tu misma nivel de apreciación. Y hay una botella de vino para cada comida, para cada encuentro, para cada relación. Y esa diversidad existe solamente en el vino. E, Sebastião, para a gente finalizar, assim, como que você vê o futuro da viticultura ali em Mendonça, na Argentina? É essa busca pelos micro terroir, por essas micro parcelas, é isso? Ou você acha que tem muita coisa ainda para... Yo creo que nunca hemos tenido un nivel de viticultura y de vinos como el que tenemos hoy en Argentina. Me parece que estamos en un momento muy interesante desde el conocimiento de nuestros lugares, desde la diversidad de vinos que estamos haciendo y desde la conciencia de quienes hacemos vino. También la relación horizontal entre productores. Es un gran momento en la relación entre productores. Entonces creo que el futuro es seguir en el mismo camino, donde tenemos que seguir profundizando nuestro conocimiento. Todavía hay mucho trabajo por hacer en tema de división de lugares, y que cada uno como productor debe seguir trabajando fielmente en el estilo de vinos que piensa que representan el lugar y la interpretación de cada uno. Pero yo soy positivo, yo creo que estamos en el mejor momento y todavía hay mucho camino por recorrer. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui, a primeira vez no Brasil, um prazer imenso ter vocês aqui no Somcast. Agradecer também o pessoal da Gran Cru por essa oportunidade. E, pô, obrigado de coração. Mais. Quantos anos tem a Azucardi? La vinícola Da vinícola? empezamos en 1963. 63, então 47, mais 52 años. 52 anos. Então, mais 52 anos aí de sucesso para a Azucardi. Saúde, saúde. Gracias.